la primera diapositiva. Ya tenemos que el envejecimiento es un proceso fisiológico de manera cronológica va deteriorando cada parte de nuestro organismo a nivel celular, molecular, etc. Hace mucho tiempo se creía eso, hasta que mientras más avanzó la tecnología, más encontramos métodos para estudiar lo más pequeño, porque nos enteramos que existen los genes reguladores, proteínas, cosas que controlan este sistema. Entonces se llegó a lo que se llama ese título, la teoría del envejecimiento programado. Nos dice que el envejecimiento no es un proceso aleatorio, sino controlado por un programa biológico codificado por nuestros genes. Siguiente diapositiva. ¿Qué consiste esto? Pues de manera simple podemos decir que consiste en genes y telómeros. Esto ya lo hemos visto más o menos en la parte de genética, en la parte de matemáticas lo hemos explicado más o menos, pero ese es un poco el ejemplo representativo que debemos entender. Genes como los B16 y B53 tratan de inhibir, regular, programar la actividad celular hasta que llegue una pausa y llegue un fin. Entonces, esto nos dice prácticamente la teoría programada. Si bien los rasgos exteriores, los rasgos genéticos, todo lo que puede alterar de manera externa, lo que son el tiempo de vida media de un organismo celular, de un organismo pluricelular, puede tener relación directa con la programación de este tipo de eventos y reacciones bioquímicas que nos mantienen vivos hasta un cierto punto de nuestra vida, es lo que se considera hoy actualmente. ¿Podemos ir a la siguiente? Esto es un poco de la senescencia celular. La senescencia celular solo la tenemos que entender como el proceso donde la célula llega al máximo de capacidad para dividirse y a partir de ese momento no lo hace, o puede quedarse ahí o simplemente morir. Esto ya lo hemos visto, siguiente diapositiva. La apoptosis, por otra parte, no es un evento donde ya no se replica la célula, simplemente donde por alguna circunstancia que lo requiera el organismo, que lo requiera la situación, pues la célula está programada para morir y terminar con su vida. Siguiente diapositiva. Hace rato nos hablaron un poco de los telómeros, entonces también existe una teoría relacionada a lo que es el envejecimiento, que es conocida como la teoría telomérica del envejecimiento. Más o menos por 1938-1939, el personaje que ven ahí, le puso en la figura número 1, es Hammer Müller. Hammer Müller se encontraba realizando una investigación con lo que son las mosquitas de la fruta. El señor les inyectaba radiación X a las mosquitas y a partir de las glándulas sudoríparas veía un poco la actividad cromosómica y veía si estaba alterado o no estaba alterado. Un poco cruel la realidad. ¿Qué observó nuestro colega Müller? Observó que ciertos cromosomas en las partes terminales de sus brazos, algunas estaban destruidas, y cuando estaban destruidas, estas se desestabilizaban, o por otro lado, se fusionaban con otros cromosomas, lo cual notó que los cromosomas que la radiación X no había podido afectar, esta parte de los cromosomas, pues estaba estable y no se pegaban a otros cromosomas. Entonces, a partir de 1946, el Müller y otros como la científica Van Clinton Bárbara llegaron a esta conclusión, que los telómeros son estructuras especializadas ubicadas en los extremos de los cromosomas. Actúan como capuchones protectores para evitar que los cromosomas se degraden o fusionen con otros. Fue en 1946, pero fueron pasando el tiempo, los años, y hubo otras contribuciones, como la que tiene en la tercera parte, es la científica Blackburn, que es bioquímica, la otra que está más abajo es la otra científica y Gray, se me fue el nombre, pero que ambas, con sus investigaciones, dieron otro paso en lo que es la investigación en los telómeros. Ellos, aparte de que ya conocían ese tipo de estructuras, porque Müller, justamente en 1946, al descubrir esa zona, dio una terminología griega con telos, que es como la parte final, telómeros, prácticamente significa solo parte final. Entonces, con todo el conocimiento que fueron adquiriendo, se descubrió a partir del telómero la actividad de la telomerasa. Por ejemplo, la imagen que ven acá, en la figura 2, es una de las investigaciones que ayudaron a conseguir el Nobel de 2009 en Fisiología y Lipomedicina por parte de las dos investigadoras, un colaborador que se llamaba Jax, en donde muestran la actividad de esa enzima junto con lo que es la actividad de un
Pongo la científica número 2, que es McClinton, no por su colaboración directa en lo que son los telómeros, sino que fue la primera mujer en recibir el Nobel en fisiología y medicina. No fue la primera, fue la tercera, pero ella la hizo sola. La primera y la segunda fueron con ayuda de compañeros o sus esposos trabajando. Y ella lo consiguió con la teoría de los genes celulares, si no me lo recuerdo. Con eso ya podemos ver la siguiente diapositiva. Acá quiero citar a otra persona que es Alexei Olenikov, que en 1971 propuso ese término que ya lo hemos visto en la anterior diapositiva del otro grupo, el reloj biológico, prácticamente la actividad de los telómeros y las telomerasa. La teoría que dice prácticamente que a más divisiones tenga la célula, se va cortando esos brazos extremos hasta un punto en que no tiene y o llega a la senescencia o llega a la apoptosis. Ahora, esto de que las células tienen un número finito de divisiones, tras lo cual pueden entrar a apoptosis o senescencia, fue un término que se acuñó en 1960 por esa personita, Leonard Hadley. Y a partir de eso existe un término que es utilizado en este contexto, que es el límite de Hadley, que es el número de divisiones que puede tener la célula. Siguiente diapositiva. Esto es más o menos cuando ya se introdujo el término de telómero y telomerasa, pues se llegó a hablar de otros temas más importantes, porque podían ver la actividad de otras células, como son las células germinales y las células cancerógenas. Por ejemplo, en las células normales, cuando un tejido se daña, pues se envía una señal y a partir de una célula madre se repone la célula perdida y con eso el tejido se mantiene. En una célula vieja, la célula se daña, la célula madre no responde, entonces el tejido que ha sido dañado envejece y se deteriora. Y por otra parte, la actividad con demasiada telomerasa nos indica que ante un daño desproporcionado, la célula empieza a replicar sin medida. Ahí está el autor, Alex Olenikov, el del reloj, el término de Alex. Pasemos a la siguiente diapositiva. Eso fue un poco acerca de la teoría de la telomerasa. Ahora pasamos a la teoría de la neuroendógena, donde prácticamente nos dicen que el envejecimiento de las personas se debe a un cambio en la regulación del eje hipotálamo hipofisiario. Sabemos que este eje se encarga de controlar un montón de hormonas, la regulación de músculo, grasas, y con esto se puede relacionar a las diversas enfermedades que podemos encontrar. Vladimir, Dirian, Donner, Kale, Walter, un montón de investigadores por la década de los 50 hasta los 90, incluso actualmente en los 2000, pues se encargaron de aportar un montón de teorías. Ahí pongo unos ejemplos: la teoría del hiperadrenocrotismo, del envejecimiento, la deficiencia del hormona hipotalámica. Por ejemplo, la teoría del hiperadrenocrotismo nos señala que cualquier organismo, porque se hicieron experimentos en ratas, en monos, nos demostraban que cualquier ser vivo que tenga niveles altos de cortisol por un tiempo prolongado puede acelerar lo que es el envejecimiento. La teoría de deficiencia de hormonas hipotalámicas es lo principal que vamos a llevar ahorita, lo voy a explicar. Pero es más o menos un contexto de dónde viene esa teoría, todos los aportes, no solo aportes, aporte de varios colaboradores que llegan a englobar todo este concepto. Siguiente diapositiva. Esto es más o menos un esquema muy resumido. Ahí tenemos que, por ejemplo, esta teoría se basa en los cambios de regulación del eje hipotálamo artificial. Por ejemplo, una disrupción en la homeostasis de la energía, como son las hormonas de la AGRP, la POMS, que es la propiomelanocortina, que se encargan de estabilizar si una persona tiene apetitos, un desbalance extremo en esto, y las personas que tienen mayor edad pues llegan a tener problemas en lo que es el metabolismo y lo que es el apetito, etc. Por ejemplo, también los ciclos circadianos. Por ejemplo, la hormona del crecimiento sabemos que tiene un rol importante en lo que es el mental. Si bien a partir ya de los 12 años, o cuando las personas ya no estamos en crecimiento, ya no cumple un rol exacto, pues sí sabemos que se encarga del mantenimiento del tono muscular, y cuando el eje hipotálamo hipofisiario se altera, pues la secreción normal de este tipo de hormonas se ve afectada y las personas naturalmente con el tiempo pierden peso.
Por otra parte, también lo que es la disminución del eje de la GNRH, lo que hace que las mujeres y los varones lleguemos a un punto en el que se conoce como la andropausia y la menopausia. Así muchos ejemplos más, y todos los cuales se relacionan a enfermedades, por ejemplo, los desbalances en este tipo de hormonas, los llaman la resistencia a la insulina, la diabetes, los problemas hipotalámicos, etc. Es esto lo que más o menos engloba la primera, que es la teoría de los telómeros, y lo que es la teoría neurológica. Con eso ya podemos pasar a la siguiente. ¿Qué tenemos? Muy bien, vamos a pasar ahora con el tema que es el inflammation. Sígueme, por favor. Bien, el inflammation se define como un estado inflamatorio crónico, estéril, de bajo grado que se desarrolla y mantiene con el paso de los años. Está expuesto por Laura colaboradores en el 2000. El término inflammation técnicamente es la combinación de dos palabras en inglés, que es inflammation y aging, ¿no? Que es inflamación y envejecimiento, que hace referencia pues, ¿no? a lo que viene siendo el envejecimiento por inflamación. Este se caracteriza por ser persistente en el tiempo, ¿no? Por eso que decimos crónico, porque una vez que comienza, con el pasar de los años, va a seguir persistiendo hasta el envejecimiento del individuo, ¿no? Es de intensidad baja, pero es lo suficiente para generar un daño acumulativo. De alguna u otra manera, los exámenes comunitarios que se pueden hacer no va a haber una inflamación tan elevada, ¿no? Como por ejemplo en respuesta ante infecciones activas, ¿no? Pero que sí va a generar ese daño, ¿no? Celular, tisular, entre otros. Y eso es realmente subclínico, ya de que no va a presentar síntomas evidentes hasta que aparezcan enfermedades asociadas como las neurodegenerativas, metabólicas, entre otros. Entonces, se dice de que es como si el sistema inmune quedara con el interruptor de la inflamación encendido todo el tiempo, dando energía y provocando movimientos silenciosos a los tejidos. ¿Sí? Dentro de los factores implicados tenemos dos principalmente, que vienen siendo la inmunosenescencia y el SAS, que es el fenotipo aceptado asociado a la senescencia. Entonces, la inmunosenescencia técnicamente es el envejecimiento del sistema inmune, tanto del innato como del adaptativo, en los cuales vamos a tener una disminución de los linfocitos T vírgenes, una disminución de la respuesta a antígenos nuevos, disminución de la eficiencia de los factores de killer, macrófagos, neutrófilos y también un aumento de las memorias, de las células de memoria mutadas, ¿no? Y todo esto va a desencadenar a situaciones inflamatorias persistentes. Ejemplificándolo, se puede decir que el sistema inmune es como un ejército, ¿no? Que es nuestro sistema de defensa, en el cual se capacita a los linfocitos T como los nuevos reclutas, los cuales identifican a los microorganismos como enemigos, pero que con el pasar del tiempo y con el envejecimiento, va a ir deteriorándose y cada vez va a capacitar a menos linfocitos T, por lo cual solo van a quedar los linfocitos, las células de memoria. Y estas, al ser más ancianas, por así decirlo, disminuyen su eficiencia, por lo cual van a señalizar de repente de manera incorrecta, ¿no? Incluso pueden atacar a nuestras propias células. Y al señalizar de repente a nuestro cuerpo puede generar daño celular y también activar a esos mediadores inflamatorios en respuesta, pues, ¿no? Y todo esto va a desencadenar a una inflamación crónica, a infecciones recurrentes, debido a que ya de que hay una deficiencia en ese sistema de defensa, nuestro cuerpo va a estar más expuesto a los microorganismos. Y asimismo, al haber una menor respuesta a antígenos, va a haber una menor respuesta de anticuerpos, ¿no? Y esto en consideración, en consecuencia, lo que va a generar es de que los microorganismos tengan mayor chance de infectarnos y de proliferar. Y de igual manera, pues no va a haber una menor eficacia del conjunto, ya que no va a haber una correcta producción de anticuerpos. Y en cuanto al SARS, vamos a tener de que van a haber células senescentes activas y sin dividirse. ¿Qué quiere decir esto? Van a ser células viejas, las cuales van a quedarse estancadas dentro de lo que viene siendo el ciclo celular, las cuales no van a morir, no van a generar apoptosis,
pero que al estar ya deterioradas, su función también se va a ver deteriorada, van a ser menos eficaces. ¿Y esto qué va a derivar? En que va a haber una secreción continua de interleucinas, tanto la 6, la beta, o el factor de necrosis tumoral, gibetinas, las metaloproteinasas, factores de crecimiento, y todo esto en conjunto va a generar un microambiente inflamatorio, ¿no? Que va a generar a nivel celular una perpetuación de la epidemia. Esto se puede ejemplificar como una ciudad y casas abandonadas. Esas casas abandonadas representarían a estas células senescentes, las cuales no se destruyen, pero están viejas, no se renuevan. Por lo cual, estas, con el polvo, la contaminación que tienen por estar abandonadas y viejas, pueden asimismo contaminar a las nuevas células. Por lo cual, este microambiente inflamatorio se propaga. Entonces, como pueden ver en la imagen, todos esos factores como el estrés oxidativo, las citoquinas, inflamatorias, los PAM, los TAM, el daño del ADN y una menor respuesta o función de la autofagia y la actividad de los cromosomas inducen al inflamación. El siguiente, por favor. Muy bien, dentro de los mecanismos tenemos lo que viene siendo los estímulos persistentes debido a los autoantígenos, los virus latentes y la disbiosis intestinal. Autoantígenos, tanto podemos decir, ¿no? Autoantígenos propios del cuerpo, endógenos, en los cuales nuestro sistema de defensa al estar deteriorado puede generar enfermedades autoinmunes en las cuales nuestro cuerpo puede identificar nuestras propias células, o proteínas, o entre otros, como si fuesen ajenos al cuerpo, por lo cual envían señales de ataque, como son pues, ¿no? Las maneras virus latentes, como por ejemplo citomegalovírus o el Epstein-Barr. Si bien es cierto, son virus de autorresolución, ¿no? Que el propio cuerpo las puede tratar, estas se quedan latentes, inactivas, durante varios años. Y como son oportunistas, pues, cuando el sistema de defensa baja, estas vuelven a proliferar. Entonces, al estar en esta constante latencia y proliferación, exponen sus antígenos, ¿no? A cada rato, por lo cual esto va a generar de alguna manera también el aumento de la inflamación. Y la disbiosis intestinal de igual manera, va a haber de repente una proliferación de las enteroteas, los microorganismos dentro de nuestro intestino, también genera un aumento de la inflamación. Entonces todo esto deriva en el examen, ¿no? Ya vimos de que son los senescentes, que secretan citoquinas, metinas, que pueden determinar metinas. Y estos van a activar las vías crónicas, las cuales tenemos al factor nuclear kappa beta, el cual se encarga de regular la expresión de aproximadamente más de 500 genes, entre los cuales pues, ¿no? tenemos, están marcados de inflamación, de la autofagia, de la proliferación celular, pero de todos ellos nos importa más su actividad como regulador inflamatorio. Y al estar activas de manera perenne, van a generar, ¿no? estas interleucinas, ¿no? Cabe recalcar de que esta vía está activada por el factor de necrosis tumoral alfa y por la interleucina 1. Dentro de ella tenemos también malefitor, el cual también es una vía, pero esta se encarga más de regular el crecimiento celular, la apoptosis, la síntesis de proteínas y también del metabolismo celular. Y al estar también de manera perennemente activa, lo que va a hacer es de que va a haber una disminución en cuanto a la apoptosis, y al también estar alterado el metabolismo celular, va a generar un aumento del envejecimiento celular, ¿no? O sea, dicho de otra manera, va a generar una inmunosenescencia, ¿no? Células viejas, las cuales no mueren, que se quedan estancadas dentro del ciclo celular. Y por último tenemos la vía de las inflamaciones, lo cual es, cuando es una vía la cual se encarga de generar una respuesta ante el daño celular, que cuando una célula se daña, una célula libera su contenido, ¿no? Que puede ser proteínas nucleares, que puede ser ADN, que puede ser ATP o ácido hialurónico. Esta vía
la detecta y envía señales para poder reparar. Dentro de eso está la interleucina 1 beta y la 18, si no me equivoco. Entonces, todo esto en conjunto va a generar mayor inflamación, ¿no? Entonces, esta respuesta inflamatoria para reparar el daño va a llevar, irónicamente, a generar más daño, ¿no? Los radicales libres, las enzimas y la degradación tisular van a contribuir a esto. Entonces, inevitablemente, el daño de estas células, ya sea dentro de un tejido, de un órgano, va a llevar a la pérdida de su función, ¿no? a una insuficiencia. Y esto también a un daño celular. Y así sucesivamente. Nuevamente se genera el daño celular y va a activar el patrón molecular asociado al daño. Y esto va a generar también la activación nuevamente de las vías crónicas. Y por lo cual va a estar en este ciclo vicioso. La siguiente, por favor. Entonces, muy bien, dentro de las causas ya vimos el exceso oxidativo, la producción de desechos reactivos de oxígeno, radicales libres, no se la acumulación de daño molecular, conclusiones proteínas más plegadas, el ADN dañado, la carga crónica, producto de las enfermedades como y también los factores ambientales, como la radiación, ultravioleta, la contaminación ambiental, entre otros. Entonces, todo esto va a generar un daño celular y, por consecuencia, una alteración de la homeostasis tisular, también una disminución de la capacidad regenerativa por parte de las células madres e, inevitablemente, pues el daño celular, dependiendo de en qué célula se encuentre, puede generar, si es que es en el tejido neuronal, una enfermedad neurodegenerativa como puede ser el Alzheimer, o si es que es a nivel del páncreas, en las células beta, puede generar una diabetes tipo 2, si es que es a nivel de los vasos sanguíneos, aterosclerosis. Y así sucesivamente con la fragilidad y la sarcopenia. La siguiente, por favor. Entonces, muy bien, ya para terminar, vemos la intervención y prevención. Dentro de todo ello, la que tiene, por así decirlo, más evidencia científica son las no farmacológicas, como lo son el ejercicio regular. Se ha demostrado de que este módulo de citocinas también tiene un efecto antioxidante. La restricción calórica moderada de igual manera. Una dieta antiinflamatoria, rica en frutas, vegetales y omega 3. También el control de infecciones crónicas, como ya vimos, ¿no? Aunque el Epstein-Barr y el entomorovirus son latentes, podemos destacar, por ejemplo, el HIV, que es una infección crónica, perenne, que también genera un estado proinflamatorio, pero que con el adecuado tratamiento antirretroviral se puede mantener en un nivel de viralidad baja, y por lo cual pues, genera menos anticuerpos y menos estado inflamatorio. Y también una salud oral importante en las personas en los adultos mayores. En cuanto a las farmacológicas, están en investigación. ¿No? Dentro de ellas tenemos a la metformina, al resveratrol, a los neolíticos, antioxidantes y los moduladores de factor nuclear GABA. Buenas tardes, por lo de Yoña, ¿qué tal? Sí, ya, ese minuto se me va separando, por favor. ¿Ya? Vamos a tocar ahorita mismo un apartado bastante interesante, que es la conclusión de todo lo que nuestros compañeros anteriormente han hablado, ¿okay? Que es la integración de estas teorías del envejecimiento, que vamos a volver a ver dos que ya se ha visto, gracias al compañero Matías, el compañero que dijo para la respuesta. Que es la teoría de los radicales libres del estrés oxidativo, ¿okay? Que no voy a hacer bastante rápido porque ya esto lo he explicado y para que vean la grabación de nuevo. La teoría del estrés oxidativo, que es por radicales libres, es propuesto por Hartmann, ¿okay? En el año 1956. ¿Qué dice esto? Que hay radicales libres derivados de oxígeno, ¿okay? ¿Qué es lo que pasa con esto? Que son como productos intermediarios, ¿okay? En lo que es la metabolización, ¿okay? Se quedan como residuos y que al final se van acumulando de forma crónica en la célula, lo cual va causando daños en las proteínas, en los lípidos, en el ADN, ¿okay? Y siguiente positivo. Y que ustedes pueden ver aquí cómo está graficada de dónde vienen los problemas. Tiene que ver con los factores ambientales, con la radiación, con algunos microbios que nosotros tenemos durante la vida, también con nuestra alimentación y también que a veces nosotros no tomamos en cuenta que hay
productos o hay, digamos, alimentos que son así, antioxidantes que pueden ayudar pues, con estos radicales libres de oxígeno. ¿Okay? Justamente está graficado de esta forma bien bonita. ¿Okay? Justamente ahí dice el efecto acumulativo de los a lo largo del tiempo. ¿Dónde van a afectar justamente en lo que es el ADN? Primero afectará lo que son los lípidos, que es toda una cascada. Yo creo que está más adelante, sí les voy explicando. Primero se afectan los lípidos, ¿okay? Dejando así algunos radicales afectando ya la membrana celular, lo cual hace perder sus funciones, lo cual estos radicales de los lípidos al final van a afectar lo que es el ADN y también afectando a la proteína, dejando al final un residuo que creo que sí está en el gráfico, por favor. Ahí está. La fuente principal es la más importante de estos radicales libres de estrés oxidativo son la cadena de transporte por las mitocondrias. ¿Okay? Y justamente está graficado ahí. Si ven ustedes lo que dice ahí, oxidación de lípidos, es justamente lo que se había hablado, que se va a afectar lo que es la membrana celular. Teniendo algunos radicales ahí, pueden ver lo que están así con el signo de, ¿cómo se llama eso? Este pomponcito que está a su costado. ¿Ya? Ahí ven cómo la flecha se va dirigiendo para la oxidación también de proteínas. ¿Okay? Y el más importante de estos que es el 8-oxo, que es al final un resultado del daño del ADN cuando se oxida. ¿Okay? Siguiente, por favor. Ahora, el daño del ADN, van a ver que acá está integrado todo de hecho. Las mitocondrias tienen la mayor parte del daño, por lo que el ADN mitocondrial es susceptible al daño oxidativo. ¿Okay? La principal producto de cuida de daño oxidativo es la 7,8-dihidro-8-oxo-2-desoxiguasnosina, que es el 8-oxo-G. ¿Okay? Estas replicando pueden haber algunas transgresiones, dando algunas mutaciones pues, en el ADN, y se establece justamente acá un círculo vicioso. Mientras más radicales de oxígeno hay, más mutaciones en el ADN mitocondrial va a haber, y justamente los niveles de daño celular van a ser incompatibles con la vida, lo cual a la vez va generando más radicales y a la vez va a ser, como se menciona ahí, un círculo que no va a parar. Siguiente, por favor. Lo mismo que nos pasa con contenidos en la metilación del ADN, justamente lo que es el daño, y en la modificación de las histonas, modulando la epigenética a través de reacciones de sustitución nucleofílica a nivel de ADN. Y la otra teoría que han hablado también los compañeros es la senescencia celular, ¿okay? Que es la que sostiene que el envejecimiento es impulsado justamente en parte por la acumulación de células que han perdido la capacidad de dividirse y que adoptan un fenotipo secretor proinflamatorio. Si ustedes se dan cuenta, por eso es que la mayoría de, digamos, personas en las cuales nosotros pensamos que pueden tener una enfermedad neoplásica o pueden tener enfermedades, digamos, sí, de largo plazo, justamente son las personas mayores, las personas que son ancianos, ¿verdad? Mayores de 65 años, bueno, mayores de 60 y 65 años. ¿Sí, mejor? ¿Cuáles son los mecanismos? Acá se grafica también bonito la activación, digamos, por los daños del ADN, que son los oncogenes, la difusión de los telómeros, que ustedes han visto por la misma teoría que se van acortando, el estrés de la aplicación del ADN y también el estrés oxidativo. Todo esto se combina, pues, que va a hacer la adquisición también de un fenotipo secretario asociado que promueve la inflamación en el celular, que es llamado el SARS. Y acá está bonito todo graficado, van a ver acá cuál es qué es lo que nos pasa. La reducción de la función. Lo está cogiendo, pero es malo. La reducción de la función lisosomal, el núcleo está alargado, la remodelación de la cromatina. Dice, el daño de proteosomas reduce la función proteosomal. Si ustedes se acuerdan qué son las proteosomas, qué es lo que hacen, ¿no? Pero no se preocupen, yo sé que no se acuerdan de cierto pasado. Lo que hacen las proteosomas es eliminar justamente, son como un reciclaje, ¿ok? Estas van a degradar y van a eliminar lo que son las proteínas ya, digamos, mal plegadas, y si estas justamente no funcionan bien correctamente, va a haber acumulación de estas proteínas y ya debería degradarse, pues ustedes saben que la acumulación al final va a causar algunos daños en el ADN. ¿Sí? Gracias. Ahora la senescencia acá, ¿qué se caracteriza? Lo que les había explicado. Lo mismo, detección y reducción del ciclo celular, morfología emplanada, reducción de la existencia de la apoptosis y función de la metodología asociada a la senescencia. Todo esto que ven acá puede hacer que se acumulen las células senentes, lleva a la pérdida de generación tisular
causando pues, enfermedades crónicas como la osteoporosis, la diabetes tipo 2, enfermedades degenerativas, cardiovasculares, todo lo que ustedes pueden pensar que esté relacionado mayormente con esta población y el tejido funcional asociado de la edad. Pero pues bueno, ¿para qué a nosotros nos sirve aprender esto, verdad? Ustedes me preguntan, Sebastián, ¿qué yo utilizo para saber esto? Les traigo acá dos artículos, ¿okay? Que va a hablar justamente de estas teorías que hemos expuesto y han expuesto también nuestros compañeros. Una de ellas es el rol que pueden tener los antioxidantes contra lo que es el estrés oxidativo y la senescencia. ¿Okay? Ahí pueden ver bien bonito cómo es que en este gráfico de acá, cómo el estrés oxidativo va a afectar algunos tipos de, digamos, de enzimas, de componentes pues, que van a lograr el acortamiento de telómeros, la difusión mitocondrial, causando senescencia, el aumento del P53-P21, y etcétera. Y al costado ya pueden ver cuáles son algunos tipos de algunos antioxidantes que pueden usarse. Por ejemplo, lo más importante que les puedo mencionar y que es algo bastante interesante son las vitaminas. La vitamina A, la vitamina C, la vitamina E, la vitamina K. ¿Cuál es lo interesante acá? Que la vitamina A, si ustedes se acuerdan que era el retinol, se ha visto bastante que una de sus funciones es poder acelerar, digamos así, la transformación estimular, mejor dicho, algunas células madres de los nervios. ¿Okay? ¿De qué es esto? Que esto puede ayudar a crear nuevas células nerviosas. Que se ha visto que tiene un efecto positivo en aquellos pacientes que tienen Alzheimer o incluso en aquellos pacientes que tienen esquizofrenia. ¿Okay? Se ha realizado también una mejora en el mantenimiento del rendimiento académico de las personas en adultos mayores. Ustedes pensaban que pues cuando más uno se vuelve más anciano, uno está más mayor, al final va perdiendo la capacidad así como digamos poder leer, digamos, no lo suena tan bien. Pues la vitamina A está relacionada con justamente poder prevenir eso. ¿Okay? La vitamina C, también el ácido ascórbico, que también se relacionaba con una reducción del estrés. ¿Okay? Todas estas, la vitamina A, la C, la I y la K, tienen más que todo la misma función. Fíjate que algunos bastante diferentes, que es la reducción de estos radicales libres para poder prevenir que la situación de la célula siga manteniendo siempre inflamatoria. ¿Okay? Reduce al final este ambiente proinflamatorio, lo cual nos puede ayudar a prevenir con enfermedades como son el cáncer, como hemos visto, o enfermedades degenerativas. Y otro artículo también que les he traído, bueno, la realidad, ¿cómo está? Emoción. Tranquilo. Este segundo artículo ya es el último porque ustedes pueden buscar, hay un montón de artículos relacionados justamente con las teorías y cómo podemos aplicarlas, pero este otro es el estrés oxidativo y la senescencia celular, roles en la producción tumoral y oportunidades terapéuticas. Otro también que podemos nosotros tomar son los senolíticos y aquellos que se llamaban no me acuerdo otro nombre, pero senolíticos. Hay una terapia bastante conocida que es la dasatinib más la quercetinib, que es una terapia pionera en lo que es estos senolíticos, que se ha visto que tiene una muy interesante respuesta, que es bastante positiva en lo que es el tratamiento para la fibrosis pulmonar y enfermedades lo que son neoplásicas, como se ha visto en la reducción de metástasis a adipocitos de tumores ováricos. ¿Okay? Justamente ahí se nota en una gráfica ahí que dice que terapéutico, cómo funciona, matando células senescentes, modulando el estrés oxidativo e inhibiendo justamente lo que es la cascada inflamatoria que pueden llegar a causar estas células ya senescentes. Y ese era todo, la bibliografía, y muchas gracias por habernos escuchado. Muy bien, felicitar a este grupo también, porque han abarcado casi todo. Solo voy a hacer unas preguntas a algunos de los otros. ¿Cuál es la teoría del envejecimiento más importante, entonces? Como han mencionado, ellos son un grupo, pero ¿cuál es la más importante? ¿O no hay más importante?
sí es lo más importante, pero la que hablamos en esta exposición es la telomérica, que, bueno, los telómeros que tienen los cromosomas se evita ¿cómo se llama? Que se pierda su forma, ¿no? Y que se puedan unir a los cromosomas, y de esa manera también evitamos, por ejemplo, ¿no? procesos cancerosos, ¿no? Entonces ahí creo que podría ser implicado no tener el crecimiento. Entonces, ese no es el motivo también tenemos más probabilidades de tener cáncer. Ya, en realidad no es que exista una sola teoría que explique todo, ¿no? Como han dicho ellos, bueno, han hecho una revisión de las teorías que más importancia están teniendo ahora. ¿Por qué? Porque tienen impacto y están siendo utilizadas para estudios, ¿no? Para fármacos nuevos y sobre todo dirigidas a enfermedades neurodegenerativas, Parkinson, demencia, ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, por eso es que hay algunas que resaltan más. Entonces, actualmente de lo que más se habla es de esto, de una teoría unificadora. Entonces, en la que sobre todo coge tres modelos, que son los que han hablado al final: el del daño celular, senescencia celular y los cambios epigenéticos. ¿Ah? Esa es la que principalmente abarca las teorías. Y en esta interactúan, ¿no? Como han explicado bien, los factores ambientales, y estos van a modular la velocidad en la que se van a relacionar estos procesos. Van a ver un montón de artículos que hablan mucho del fenómeno del inflammation, ¿ya? Que es básicamente uno de los más importantes en relación a las teorías, que también lo ha explicado muy bien su compañero. Ya, a ver, otra pregunta del grupo. Han mencionado varias veces resveratrol. ¿Han escuchado? Antioxidante, ¿no? ¿Dónde está el resveratrol? En la uva. ¿En qué más? Si está en la uva, ¿en qué está? En el vino. En el vino, ¿no? Por eso vieron que una de las cosas, una de las características, de las nuevas características de los lugares azules en relación al envejecimiento, que era el vino. Consumo el vino, ¿no? Por eso. Ahora van a ver que muchas cremas, antiedad, muchas tratamientos antiedad que hay en relación a la parte estética, en su contenido tienen este producto. ¿Ya? Los arándanos también tienen bastante rico. ¿Ya? Entonces, sí es importante, es un potente antioxidante. Ya, otra pregunta más. ¿A qué edad empezamos a envejecer? 40. 20, 30, 40. María más dice, yo vi aquí 40. Cuando acaba el desarrollo, ¿a qué edad es eso? 20. De desarrollo pues. Desde que nacemos, ¿no? Sí, eso es cierto, pero hay una edad en la que ya la cantidad de recambio celular ya es más lenta y empieza la etapa de la adolescencia, ¿no? ¿A qué edad? 40. A los 40 años. A los 40 años es la edad en la que ya todo va cambiando. Ya es más complicado revertir algunos procesos, pero todavía se puede. Pero ya la mayor carga, la mayor intensidad es a partir de los 60 años, ¿no? Entonces, pero corte es 40 años. ¿Ya? ¿Y cuál es el órgano que envejece primero? Que empieza a envejecer primero. No, ni el corazón. No es la pieza. No es el cerebro. No es el intestino. Los ojos tampoco. El oído. No, tampoco. La lengua. No, no es la lengua. Nada. Nada, no son los huesos, no son los músculos, no son la piel. Tampoco. El cerebrovascular tampoco. Los pulmones. Ahí lo van a leer cuando hagan fisiología del envejecimiento. Es el primer órgano que aparentemente empieza a envejecer primero. ¿Por la contaminación? Un montón de factores que influyen, pero sobre todo es una parte de la autopsia, de la inmunosenescencia. Y lo otro, ya para acabar con esto, se habrán dado cuenta que ahora estamos en el boom de los antioxidantes. Habrán visto que hay un montón de lugares, ahora hay médicos, ¿cómo se llaman? Médicos anti-envejecimiento, que ofrecen los cócteles, ¿no? Los cócteles de la vida, de prolongar la vida, del envejecimiento. ¿Han leído acerca de eso? ¿Saben algo de eso? Que cuesta un montón de plata, sí, $1,500, $2,000. ¿Y qué contienen sus cócteles?
¿Han visto? Vitamina C endovenosa, ¿qué más? Vitamina D, vitamina B12, ¿qué más le meten? Tiamina, ¿qué más le meten? B8, ¿qué más? Ya ese es el cóctel, ¿no? De la juventud, dicen, anti-envejecimiento. ¿Será cierto eso? Sí. No. Entonces, lamentablemente hay un mal uso de la información para generar ese tipo de expectativa en las personas. Pero se habrán dado cuenta que existen muy pocos estudios, menos a población adulta mayor para ese tipo de cosas. ¿Ya? Entonces la vitamina C, si es bien cierto, es un potente antioxidante, lo es cuando se absorbe a nivel gastrointestinal, pero no cuando se pone endovenoso. ¿Ya? Entonces hay que leer bien, busquen bien, lean bien antes de estar poniéndose o poniéndose. Vitamina C. Ven, no compren su. No, también me había olvidado mencionar, discúlpame, que el ácido ascórbico también tiene una forma concentrada que se llama ácido ascórbico 2G, que se ha visto que tiene un efecto más duradero y es mucho más potente pues, que solamente tomarlo de forma natural, ¿ok? Eso también para recordarles. También hay algunas saltinas, no me acuerdo también por el nombre, creo que se llama licofenina, algo así parecido, que también se nota que sus niveles elevados en sangre está relacionado con, ¿cómo se llama esto? Con que los telómeros están más alargados. Justamente también la vitamina E está relacionada con que los retrasan el acortamiento de los telómeros. ¿Okay? También la vitamina K también se ha visto relacionada. Ustedes saben cuál es un antagonista de la vitamina K, la warfarina. La warfarina dice que se ha visto relacionada con un efecto inflamatorio a largo plazo. ¿Okay? Si se usa a largo plazo en lo que es las arterias o el mismo cuerpo. Por eso dice que tenemos que tener mucho cuidado con qué se usa la warfarina. Ya, muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta respecto hasta aquí a este tema? Efecto inflamatorio. Ya, vamos a tomar un break de 10 minutos, son 4:28, a las 4:40 y reiniciamos con los 3 últimos que faltan. Sí, perfecto. Y chicos, pueden ir, pero está pasando una lista, está por acá. O sea, pueden salir y pueden volver y ahí escriben su nombre normal, volvemos a las 4:40. Y chicos, sean sinceros, he visto a algunos chicos que estaban escribiendo más de un nombre, he contado, hay como 60, 61 alumnos de mi salón, quiero estar viendo como que 70, 80